En la audiencia de divorcio, mi esposo parecía orgulloso. Nunca volverás a tocar mi dinero. Su amante dijo, así es, cariño. Su madre sonrió. Ella no merece ni un centavo. El juez abrió mi carta, la escaneó y luego se rió a carcajadas. Dijo en voz baja, oh, esto es bueno. Parecían aterrorizados. Encontrar un abogado resultó más desafiante de lo esperado. La reputación de David en la industria de seguros de Columbus le daba conexiones que yo no podía igualar. 3 abogados se negaron a representarme después de saber el nombre de David, citando posibles conflictos de intereses. Un cuarto abogado cotizó honorarios tan caros que me di cuenta de que el sabotaje financiero de David había sido diseñado estratégicamente para dejarme sin poder pagar una representación legal adecuada. Finalmente, Jaque Rodríguez aceptó tomar mi caso. Su oficina ocupaba un local en un centro comercial entre un salón de uñas y un servicio de preparación de impuestos, pero sus credenciales parecían sólidas. Jaque se había graduado de la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Ohio 15 años antes y se especializaba en casos de divorcio familiar. Escuchó con simpatía mientras le explicaba la aventura de David, su riqueza oculta en criptomonedas y los documentos falsificados que habían vaciado nuestras cuentas conjuntas. Esto es peor que la mayoría de los casos que veo, me aseguró Jaque. Tu esposo claramente ha estado planeando este engaño durante años. Lucharemos por todo lo que mereces. Me sentí esperanzada por primera vez en meses. Jaque solicitó copias de todos los documentos financieros que descubrí, incluidas las capturas de pantalla de la cartera de criptomonedas de David. Prometió investigar los activos ocultos de David y asegurarse de que recibiera un acuerdo justo de nuestra propiedad conyugal. Las criptomonedas complican los casos de divorcio, explicó Jaque. Pero podemos probar que estos activos se adquirieron durante tu matrimonio utilizando fondos conyugales. Tienes derecho a al menos la mitad de todo. Firmé el acuerdo de representación y pagué el anticipo de $5,000 de Jaque usando lo último del límite de mi tarjeta de crédito de emergencia. Durante 2 semanas, Jaque pareció estar trabajando diligentemente en mi nombre. Solicitó registros financieros a los abogados de David y presentó mociones exigiendo la divulgación completa de los activos. Pero algo se sentía mal durante nuestra tercera reunión. Jaque parecía nervioso, evitando el contacto visual mientras discutía la estrategia. Cuando le pregunté sobre la evidencia de las criptomonedas, afirmó que los abogados de David estaban disputando la legitimidad de mis capturas de pantalla. Dicen que podrías haber fabricado estas imágenes, explicó Jaque sin convicción. Sin acceso a las cuentas reales de David, no podemos probar que el dinero existe. Esto no tenía sentido. Le había proporcionado a Jaque números de cuenta, historiales de transacciones y evidencia detallada de la riqueza secreta de David. Un abogado competente debería haber podido citar esos registros fácilmente. Mis sospechas se profundizaron cuando escuché accidentalmente una conversación telefónica en el pasillo de la oficina de Jaque. Había llegado temprano a nuestra cita y necesitaba usar el baño cuando la voz de Jaque se escuchó a través de la delgada puerta de su oficina. No te preocupes, Tom. Ella no tiene idea de a lo que realmente tiene derecho. La convenceré de que acepte los 50,000 y desaparezca en silencio. Tom. Conocía ese nombre. Tom Bradley era el abogado de David, un hábil abogado del centro que se especializaba en proteger a clientes ricos durante divorcios complicados. Jaque estaba hablando con la representación legal de David como si fueran viejos amigos. Me pegué a la pared, esforzándome por escuchar más. La evidencia de las criptomonedas es bastante condenatoria, continuó Jaque. Pero si ambos recomendamos el acuerdo estándar, probablemente lo aceptará. Está desesperada y no tiene dinero para otro abogado. Perfecto, respondió la voz de Tom a través del altavoz. David agradece tu cooperación en esto. Tus honorarios de consultoría serán transferidos hoy. Honorarios de consultoría. David estaba pagando a Jaque para sabotear mi propia representación legal. Mi abogado estaba trabajando para mi esposo. Me escabullí antes de que Jaque terminara su conversación, con la mente dando vueltas. La estrategia de David era aún más sofisticada de lo que había imaginado. No solo había ocultado activos y falsificado documentos. Había corrompido a mi asesor legal para asegurarse de que no pudiera contraatacar eficazmente. Esa noche, investigué a Jaque Rodríguez más a fondo de lo que debería haberlo hecho antes de contratarlo.
Las reseñas en línea revelaron un patrón de clientes que se sentían traicionados y representados inadecuadamente. Una mujer llamada Carol Henderson había escrito una reseña mordaz afirmando que Jake había trabajado en secreto con el abogado de su exesposo para minimizar su acuerdo de divorcio. Llamé a Carol Henderson directamente. Respondió al segundo timbre y se emocionó de inmediato cuando le expliqué mi situación. Jake Rodríguez destruyó mi vida, dijo Carol con amargura. Descubrí después de que mi divorcio fuera definitivo que él le había estado pasando información a mi exesposo todo el tiempo. Me convenció de aceptar $30.000 mientras mi ex se quedó con un negocio valorado en más de $500.000. ¿Lo denunciaste al colegio de abogados?, pregunté. Lo intenté, respondió Carol. Pero Jake y el abogado de mi exesposo cubrieron sus huellas. Bueno, afirmaron que cualquier comunicación era cortesía profesional de rutina. No pude probar que estuvieran conspirando activamente en mi contra. La audiencia de divorcio estaba programada para el martes siguiente. El equipo legal de David me había pintado como una esposa amargada que intentaba robar dinero que no había ganado. Jake me había aconsejado que aceptara su oferta de acuerdo, $50.000 y sin pensión alimenticia. Deberías estar agradecida, había dicho Jake durante nuestra última reunión. David podría probar fácilmente que no contribuiste en nada a su éxito financiero. 50.000 es generoso dadas las circunstancias. Me senté en mi casa vacía esa noche de lunes, dándome cuenta de que estaba completamente sola. Mi padre había muerto 3 meses antes. David me había aislado sistemáticamente de los amigos que podrían haberme ofrecido apoyo. Mi abogado corrupto estaba trabajando con el equipo de David para estafarme y quitarme todo lo que había ayudado a construir durante nuestro matrimonio. Pero mientras miraba la pantalla de mi computadora portátil, una idea comenzó a formarse. David pensó que había planeado para cada contingencia, pero había subestimado algo importante. No iba a rendirme sin usar todos los recursos a mi disposición. Abrí un nuevo documento y comencé a escribir. Si Jake Rodríguez no representaba mis intereses, los representaría yo misma. David quería jugar con la evidencia y la manipulación legal. Era hora de mostrarle cómo era la verdadera evidencia. Sin un abogado en quien confiar y a menos de 24 horas de la audiencia de divorcio, decidí investigar los crímenes de David por mi cuenta. Mi experiencia en marketing me había enseñado habilidades de investigación que resultaron sorprendentemente útiles para el trabajo de detective financiero. Comencé creando una cronología detallada de las compras de criptomonedas de David usando las capturas de pantalla que había tomado de su computadora portátil. El patrón que surgió fue profundamente perturbador. Las mayores inversiones de David se habían realizado inmediatamente después de importantes reclamos de seguros en su oficina. Cada vez que Midwest Mutual procesaba una gran liquidación por robo de auto o accidente, David compraba miles de dólares en moneda digital en cuestión de días. Esto no podía ser una coincidencia. Investigué los reclamos de seguros que David había manejado en los últimos 3 años, utilizando registros públicos e informes de noticias para verificar los detalles. Lo que descubrí me heló la sangre. Muchos de los casos más rentables de David involucraban robos de autos que parecían sospechosamente coordinados. Vehículos de lujo robados de vecindarios específicos siempre eran recuperados con daños extensos que requerían pagos por pérdida total. Las víctimas de los robos a menudo tenían conexiones con los mismos talleres de reparación de automóviles, compañías de remolque y distribuidores de salvamento. Profundicé en un caso que me preocupaba particularmente. Un Mercedes-Benz nuevo había sido robado del estacionamiento del centro comercial Polaris Fashion Place en marzo. La propietaria, una mujer llamada Jennifer Walsh, recibió una liquidación de $87.000 después de que el auto fuera encontrado quemado sin posibilidad de reparación en un campo rural. Jennifer Walsh. Ese apellido me resultaba familiar. Busqué en mi teléfono y encontré la conexión de inmediato. Amber Walsh, la secretaria y novia de David, tenía el mismo apellido inusual. Una búsqueda rápida en las redes sociales confirmó mi sospecha: Jennifer era la madre de Amber. El robo fue orquestado. David había procesado un reclamo de seguro fraudulento para la familia de su novia, generando un pago enorme que nadie cuestionó porque la documentación parecía legítima. La posición de David como ajustador de seguros le daba acceso a información confidencial sobre vehículos de alto valor y vulnerabilidades de seguridad que los delincuentes podían explotar. Pasé toda la noche conectando estos puntos.
David no solo me estaba ocultando dinero. Estaba dirigiendo una sofisticada operación de fraude de seguros, recibiendo pagos porcentuales en criptomonedas para mantener las transacciones irrastreables. Los $2 millones en sus cuentas ocultas representaban su parte de docenas de reclamos falsos durante 3 años. Pero el esquema iba aún más allá del fraude de seguros. Descubrí que David se había estado comunicando con alguien llamado Vincent Carlucci a través de aplicaciones de mensajería cifrada. Vincent era dueño de varios talleres de reparación de automóviles en Columbus y tenía conexiones con distribuidores de salvamento en todo Ohio. David le proporcionaba a Vincent información interna sobre autos valiosos y áreas de estacionamiento de baja seguridad. El equipo de Vincent robaba los vehículos, los dañaba sin posibilidad de reparación y se repartía las liquidaciones del seguro con David. Patricia, la madre de David, no era una espectadora inocente. Trabajaba a tiempo parcial como notaria pública y había estado creando documentación fraudulenta para respaldar los reclamos falsos. Títulos de vehículos, transferencias de propiedad y tasaciones de daños llevaban su sello oficial, dando a la operación de David una apariencia de legitimidad que engañaba a los investigadores de seguros. El descubrimiento más impactante llegó cuando rastreé los verdaderos antecedentes de Amber. No era solo una ingenua graduada universitaria que se había involucrado en una aventura con su jefe. Amber Walsh era la sobrina de Vincent Carlucci, colocada deliberadamente en la oficina de David para facilitar la operación de lavado de dinero. Su trabajo no era procesar documentos de seguros. Su trabajo era seducir a David y ayudarlo a mover las ganancias criminales a través de los intercambios de criptomonedas. Pero David no sabía de las conexiones familiares de Amber. Encontré evidencia de que Amber y Vincent planeaban robar las cuentas de criptomonedas de David y desaparecer, dejándolo para que asumiera toda la responsabilidad cuando los investigadores federales finalmente descubrieran la red de fraude. El romance de Amber era completamente falso, diseñado para obtener acceso a la información financiera y las contraseñas de la billetera digital de David. Cuando amaneció el martes, me di cuenta de que la audiencia de divorcio sería el menor de los problemas de David muy pronto. Pero también descubrí algo que cambió toda mi estrategia para la sala del tribunal. El juez Harrison no era un juez de familia cualquiera. Antes de aceptar su nombramiento judicial, William Harrison había pasado 12 años como fiscal federal especializado en delitos financieros e investigaciones de crimen organizado. Su perfil de LinkedIn mostraba que había procesado con éxito docenas de casos de lavado de dinero y fraude de seguros durante su carrera en la oficina del fiscal de los Estados Unidos. Aún más importante, encontré artículos de noticias que indicaban que el juez Harrison había estado consultando discretamente con agencias federales sobre investigaciones de delitos financieros en curso en el centro de Ohio. Un artículo del Columbus Dispatch de 2 meses antes mencionaba que la experiencia del juez Harrison había sido solicitada por el FBI para un complejo caso de fraude que involucraba a múltiples compañías de seguros. David no tenía idea de que su caso de divorcio estaba siendo escuchado por alguien excepcionalmente calificado para reconocer evidencia criminal cuando se presentaba adecuadamente. Si podía documentar los crímenes de David claramente y proporcionar la información correcta al juez Harrison, los procedimientos de divorcio podrían convertirse en la menor de las preocupaciones de David. Pasé la mañana redactando una carta detallada que describía todo lo que había descubierto. Incluí números de cuenta, fechas de transacciones y conexiones claras entre los reclamos de seguros de David y sus inversiones en criptomonedas. Proporcioné la información de contacto de Vincent Carlucci y describí el papel de Patricia en la creación de documentación fraudulenta. Lo más importante, expliqué la verdadera identidad de Amber y el plan de su familia para robar el dinero de David mientras lo dejaban expuesto a un enjuiciamiento federal. David pensaba que era el cerebro criminal en esta operación, pero en realidad era la mayor víctima de un sofisticado juego de estafa diseñado para destruirlo. Sellé la carta en un sobre dirigido al juez Harrison y me preparé para lo que esperaba que fuera la mañana más satisfactoria de mi vida. David quería humillarme en el tribunal mientras protegía su fortuna criminal. En cambio, estaba a punto de descubrir que algunas batallas no se pueden ganar con engaño y corrupción. La verdad tiene una forma de salir a la superficie en los momentos más inesperados. Mientras David y Amber celebraban su anticipada victoria en el tribunal, yo pasé la noche del lunes construyendo metódicamente un caso irrefutable contra su empresa criminal. Mis habilidades de investigación de marketing, perfeccionadas a lo largo de años de investigar el comportamiento del consumidor y las tendencias del mercado, resultaron invaluables para desentrañar crímenes financieros. Comencé descargando cada pieza de evidencia a la que podía acceder legalmente.
La computadora portátil de David permanecía en la oficina de su casa, protegida con contraseña pero no encriptada. Su arrogancia lo había llevado a guardar las contraseñas en su navegador, dándome acceso a cuentas de correo electrónico que él creía seguras. Encontré comunicaciones que se remontaban a 2 años, documentando la evolución de su asociación con la red de robos de Vincent Carlucci. Los primeros correos electrónicos mostraban a David proporcionando información básica sobre reclamos de seguros de alto valor, aceptando pequeños pagos en efectivo por consejos sobre vehículos vulnerables. Pero la operación se había vuelto exponencialmente más sofisticada con el tiempo. La posición de David en Midwest Mutual le daba acceso a bases de datos completas que contenían información de vehículos, evaluaciones de seguridad y perfiles de propietarios que los delincuentes podían usar para apuntar a autos específicos. Descubrí que David había estado usando su acceso legítimo para realizar verificaciones de antecedentes de posibles víctimas, identificando a personas que viajaban con frecuencia o tenían horarios de trabajo irregulares que retrasarían el descubrimiento del robo. Había estado investigando los sistemas de seguridad de los estacionamientos, encontrando vulnerabilidades que el equipo de Vincent podía explotar durante los robos coordinados. La evidencia más condenatoria provino de las comunicaciones de David con Amber, que revelaron su verdadero papel en la conspiración. Lejos de ser una secretaria inocente que se había enamorado de su encantador jefe, Amber era la operadora estratégicamente ubicada de Vincent Carlucci, encargada de ganarse la confianza de David y acceder a sus cuentas financieras. El tío Vinny dice que la criptomoneda es perfecta, había escrito Amber en un mensaje. Una vez que tengamos las contraseñas de tu billetera, podemos transferir todo al extranjero y dejarte limpio. El FBI pensará que gastaste el dinero en juegos de azar o mujeres. La respuesta de David mostraba que él realmente creía que Amber lo amaba. No puedo esperar para comenzar nuestra nueva vida en Costa Rica. Me has hecho más feliz de lo que nunca pensé posible. Las respuestas de Amber eran fríamente calculadoras. Solo asegúrate de seguir transfiriendo el dinero del seguro a cripto. Necesitamos al menos 3 millones antes de hacer nuestro movimiento. Me di cuenta de que David estaba siendo manipulado por profesionales que lo veían como un activo útil pero desechable. La seducción de Amber fue totalmente estratégica, diseñada para obtener control emocional sobre alguien con acceso a información valiosa y recursos financieros. David pensaba que era el cerebro criminal, pero en realidad era un objetivo que estaba siendo preparado para una eventual destrucción. Mi investigación reveló que el alcance de la operación de Vincent Carlucci se extendía mucho más allá del robo de autos. Los registros públicos mostraban que Vincent era dueño de 17 negocios en todo Ohio, talleres de reparación de automóviles, servicios de remolque, depósitos de chatarra y concesionarios de autos usados que formaban un ecosistema completo para procesar vehículos robados. Su empresa criminal había estado operando durante más de una década, generando millones en ingresos por fraude de seguros. La participación de David había hecho la operación dramáticamente más eficiente. En lugar de apuntar al azar a autos valiosos y esperar robos exitosos, el equipo de Vincent ahora podía seleccionar vehículos específicos con información interna sobre su vulnerabilidad, ubicación y cobertura de seguro. El procesamiento de David de los reclamos fraudulentos aseguraba pagos rápidos sin una investigación intensiva. Pero también descubrí que los investigadores federales habían estado monitoreando las actividades de Vincent durante 8 meses. La agente del FBI Sarah Collins había estado construyendo un caso contra la red de robos a través de vigilancia, análisis financiero y la cooperación de informantes dentro de la organización criminal. El nombre de David aparecía en varios archivos de investigación federal como una persona de interés cuyo papel permanecía incierto. La participación del juez Harrison se volvió muy clara cuando encontré referencias a su consulta en el caso federal. El FBI había solicitado específicamente la experiencia del juez Harrison debido a sus antecedentes en el enjuiciamiento del crimen organizado y su familiaridad con los esquemas de fraude de seguros. El caso de divorcio de David estaba siendo escuchado por alguien que ya sabía de sus actividades criminales a través de los canales de las fuerzas del orden federales. Esto me dio una enorme ventaja estratégica. En lugar de tratar de convencer a un juez escéptico de que mi futuro exesposo era secretamente un criminal, podía proporcionar evidencia específica a alguien que ya estaba familiarizado con la investigación más amplia. El juez Harrison reconocería la importancia de la información que podría parecer irrelevante para otros jueces. Pasé horas organizando mi evidencia en una presentación completa. Creé una cronología que mostraba la correlación entre los reclamos de seguros de David y sus compras de criptomonedas.
Documenté las conexiones familiares entre Amber, Jennifer Walsh y Vincent Carlucci que demostraban que el robo fraudulento del Mercedes fue coordinado. Proporcioné números de cuenta bancaria, registros de transacciones y registros de comunicación que demostraban la naturaleza sistemática de la empresa criminal de David. Lo más importante, expuse el engaño de Amber y el plan de Vincent para robar la fortuna en criptomonedas de David. David creía que estaba robando a las compañías de seguros para financiar su escapada romántica con una mujer que lo amaba. En realidad, estaba siendo manipulado por criminales profesionales que planeaban robarle todo mientras se aseguraban de que él asumiera toda la responsabilidad legal por sus crímenes. También reuní evidencia del papel crucial de Patricia en la conspiración. Su sello de notaria aparecía en docenas de documentos fraudulentos que respaldaban reclamos de seguros falsos. Ella había ayudado a David a crear registros de propiedad falsos, tasaciones de daños y estados financieros que convencieron a los investigadores de seguros de aprobar liquidaciones por pérdidas inexistentes. Para el martes por la mañana, había compilado un expediente completo que conectaba cada aspecto de las actividades criminales de David con individuos, transacciones y números de casos federales específicos. Mi carta al juez Harrison no solo solicitaría un acuerdo de divorcio justo. Proporcionaría evidencia crucial para una investigación federal en curso mientras exponía los crímenes de David de la manera más pública y humillante posible. David pensó que había neutralizado todas las amenazas a su imperio criminal al corromper a mi abogado y aislarme financieramente. Había planeado para cada contingencia, excepto la posibilidad de que su víctima fuera lo suficientemente inteligente como para investigarlo profesionalmente. Mientras me preparaba para la confrontación en la sala del tribunal, me sentí tranquila por primera vez en meses. David, Amber y Patricia estaban a punto de aprender que algunas personas contraatacan de maneras que sus enemigos nunca anticipan. 6 meses después, estoy sentada en la nueva oficina de mi casa con vistas al lago Erie, viendo los veleros deslizarse por el agua mientras mi perro rescatado, Justice, duerme pacíficamente en un rayo de sol de la tarde. La vista desde mi casa colonial de 2 pisos en Lakewood representa todo lo que David intentó robarme: seguridad, paz y la libertad de construir la vida que realmente merezco. Las consecuencias legales del arresto de David se movieron rápidamente a través del Tribunal Federal. Se declaró culpable de 14 cargos de fraude de seguros, lavado de dinero y extorsión para evitar un juicio que habría resultado en cadena perpetua. Su sentencia federal de 12 años significa que tendrá 68 años cuando sea elegible para la libertad condicional. El chico que pensó que era lo suficientemente listo como para robar millones descubrió que los fiscales federales no aprecian los delitos financieros que involucran redes de robo organizado. Amber recibió 8 años por conspiración y fraude. Durante su audiencia de sentencia, finalmente reveló todo el alcance de la manipulación de Vincent Carlucci. Había sido reclutada a los 19 años para seducir a David y obtener acceso a sus credenciales de la compañía de seguros. Toda su relación con David fue una asignación profesional diseñada para explotar sus vulnerabilidades emocionales mientras recopilaba información para la red de robos. Nunca lo amé, testificó Amber entre lágrimas. El tío Vincent dijo que David era un objetivo que podía hacernos ricos si interpretaba bien el papel. Se suponía que debía obtener sus contraseñas de criptomonedas y desaparecer, pero me volví demasiado confiada y esperé demasiado. El rostro de David durante el testimonio de Amber fue desgarrador, incluso considerando todo lo que me había hecho. Enterarse de que su gran romance fue completamente fabricado, que cada momento íntimo había sido una manipulación calculada, lo destruyó más completamente que su sentencia de prisión. El hombre que me había traicionado por amor descubrió que nunca había sido amado en absoluto. Patricia recibió 5 años en una prisión federal por su papel en la creación de documentación fraudulenta. Su licencia de notaria fue revocada permanentemente y perdió su casa cuando los fiscales confiscaron los activos conectados a la empresa criminal. La mujer que había pasado años diciéndome que no merecía el dinero de su familia terminó perdiendo todo lo que había intentado proteger. Jaque Rodríguez fue sentenciado a 3 años por negligencia legal y conspiración. El Colegio de Abogados de Ohio lo inhabilitó permanentemente después de investigar las quejas de 17 antiguos clientes que habían sido traicionados por sus prácticas corruptas. Tom Bradley recibió 4 años y perdió su licencia para ejercer la abogacía en cualquier lugar de los Estados Unidos. Todo el imperio criminal de Vincent Carlucci se derrumbó cuando los investigadores federales usaron mi evidencia para obtener órdenes de registro para sus negocios.
La red de robo de autos había robado más de 400 vehículos durante la última década, generando $15 millones en liquidaciones de seguros fraudulentas. Vincent recibió 25 años en una prisión federal, poniendo fin a su carrera criminal de forma permanente. La recuperación financiera superó mis expectativas dramáticamente. La cartera de criptomonedas de David, valorada en $2,1 millones cuando fue confiscada, había crecido a $2,88 millones para cuando los tribunales determinaron mi propiedad legal de las porciones conyugales. Los fiscales federales me devolvieron el 90% del dinero como restitución, quedándose solo con las porciones directamente rastreables a actos criminales específicos. Además, Midwest Mutual Insurance pagó daños sustanciales por el uso fraudulento de David de los recursos de la empresa y la información confidencial. Su acuerdo de $400,000 incluyó una compensación por mi angustia emocional y el reconocimiento de que su supervisión inadecuada había permitido las actividades criminales de David. La casa que David compró con dinero robado fue confiscada y vendida, y las ganancias se agregaron a mi cuenta de restitución. Incluso el costoso coche de David y el BMW de Amber fueron incautados y liquidados para compensar a las compañías de seguros que él defraudó. Pero el aspecto más satisfactorio de la justicia no fue financiero. La agente Sarah Collins se convirtió en una amiga cercana durante el proceso de investigación, y descubrimos intereses compartidos en el senderismo, la cocina y los terribles programas de telerrealidad. Cuando se comprometió con su pareja de toda la vida, el detective Mike Thompson, 6 meses después, tuve el honor de ser invitada a su boda. «Salvaste este caso», me dijo Sarah en la recepción. Teníamos vigilancia y registros financieros, pero necesitábamos a alguien dentro de la operación para proporcionar las conexiones que hicieron posible el enjuiciamiento. Tu coraje e inteligencia derribaron a criminales que habían estado robando a gente honesta durante años. La experiencia me enseñó que la verdadera fuerza no se trata de ganar peleas o vengarse. La verdadera fuerza se trata de negarse a aceptar la injusticia cuando todos a tu alrededor insisten en que debes rendirte en silencio. David pensó que podía destruirme financiera y emocionalmente porque yo parecía impotente en comparación con sus conexiones criminales y su corrupta representación legal. Pero el poder no siempre se trata de dinero o influencia. A veces, el poder proviene de estar dispuesto a trabajar más duro de lo que tus enemigos esperan, a investigar más a fondo de lo que creían posible y a contraatacar de maneras que nunca anticiparon. Usé el dinero de mi acuerdo para fundar Walls Marketing Solutions, una firma de consultoría que ayuda a las pequeñas empresas a desarrollar estrategias de publicidad efectivas y a construir relaciones con los clientes. Mi primer año generó $230,000 en ingresos, demostrando que nunca fui la carga financiera que David afirmaba que representaba. El trabajo se siente significativo de maneras que mi trabajo anterior nunca lo hizo. Ayudo a restaurantes familiares a crear campañas en redes sociales que atraen a nuevos clientes. Desarrollo estrategias de marketing para tiendas locales que compiten contra cadenas corporativas. Asisto a organizaciones sin fines de lucro con campañas de recaudación de fondos que apoyan causas comunitarias importantes. Mi vida personal también ha florecido. Adopté a Justice de una organización local de rescate de animales, y se ha convertido en el compañero perfecto para alguien que reconstruye su vida después de una traición. Damos largos paseos por la orilla del lago cada mañana, y él saluda cada nuevo día con un entusiasmo que me recuerda apreciar los placeres simples. He comenzado a salir de nuevo, lenta y cuidadosamente. Hay un hombre maravilloso llamado Brian que es dueño de una librería en Cleveland Heights. Me hace reír, me trata con genuino respeto y comparte mi pasión por las novelas de misterio y los partidos de los Browns de los domingos por la tarde. Estamos tomando las cosas con calma, pero me siento esperanzada sobre el futuro de maneras que no había experimentado desde mis 20s. La lección más importante de esta experiencia es sobre la autoestima y la defensa de lo que es correcto. David me manipuló durante años convenciéndome de que tenía suerte de tener cualquier relación, que exigir respeto o un trato justo era irrazonable y egoísta. Su madre reforzó estos mensajes sugiriendo que yo no era lo suficientemente buena para su familia. Pero aprendí que aceptar el maltrato no te convierte en una buena persona. Te convierte en una víctima. Luchar por la justicia no es egoísta cuando la alternativa es permitir que los criminales destruyan las vidas de personas inocentes para su propio beneficio. A veces, las personas que intentan destruirte terminan dándote exactamente lo que necesitas para reconstruirte más fuerte que nunca. La traición de David me obligó a descubrir capacidades que nunca supe que poseía.
Su robo me enseñó a valorar la independencia y la seguridad financiera. Sus mentiras me mostraron la importancia de rodearme de personas que me tratan con honestidad y respeto. La justicia no se trata solo de castigo. Aunque ver a David enfrentar las consecuencias de sus crímenes me proporcionó una enorme satisfacción, la justicia se trata de reclamar tu valor y construir la vida que realmente mereces, independientemente de lo que otros piensen que tienes derecho a recibir. Hoy, estoy financieramente segura, profesionalmente exitosa, emocionalmente saludable y rodeada de personas que genuinamente se preocupan por mi bienestar. David está cumpliendo una condena en una prisión federal mientras aprende que las empresas criminales eventualmente colapsan cuando los participantes se vuelven demasiado codiciosos y descuidados. Eso me parece justicia. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que alguien cercano a ti trabajaba en secreto en tu contra? ¿Cómo descubriste la verdad? ¿Y qué medidas tomaste para protegerte? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios a continuación. Si esta historia le ha conmovido, por favor, pulse el botón de me gusta para ayudar a otros a encontrarla. Suscríbase para más historias de la vida real sobre cómo superar la traición y encontrar la justicia, y comparta esto con cualquiera que pueda necesitar ánimo para defenderse. Gracias por escuchar mi viaje y espero que su propio camino lo lleve a la felicidad y seguridad que merece. Recuerde que es más fuerte de lo que cree.